y ya nuestro día número 3, que realmente considero que equivale por 2, porque este día culminó en Barichara. Eran las 5:30 más o menos de la tarde y venía un aguacero detrás de nosotros. Nosotros habíamos recorrido los municipios de El Palmar, El Galán, Guane, y cuando llegamos a Barichara vimos el aguacero de lo que nos estábamos salvando. Así que realmente en el mirador del Salto de los Micos nos quedaba poco tiempo, por lo cual decidimos entonces regresar al día siguiente para poder vivir de primera mano y en carne propia lo que era la historia de este hermoso lugar, Barichara. Hasta tapabocas dejan acá. Si observan en la parte de abajo, se observa todo el mugre que viene a tirar la gente que hay acá. Pero está bien, no nos pongamos tan sentimentales. Más que estas imágenes, Barichara es un pueblo atrapado en el tiempo, siendo así uno de los más lindos de Colombia. Es una mezcla perfecta entre historia y belleza, quizás sea por sus calles empedradas o quizás por sus fachadas blancas en tapia, o además por su clima de tranquilidad. Pues realmente no lo sé, pero vivir esa experiencia de viajar en el tiempo gracias a sus obras de arte talladas en piedra y recordar la historia de los patiamarillos, los colonizadores y el paso del Libertador es algo espectacular que solo se puede disfrutar al transitar sus calles, monumentos, iglesias y miradores. Literalmente una tierra amada por propios y extranjeros. ¿Qué más podríamos decir? Una vez llegamos aquí a Barichara, lo primero que hicimos fue buscar un paseo en tuk-tuk y fue la mejor experiencia que pudimos haber tenido en este hermoso pueblo. Por tradición, Barichara siguió conservándose, enamorada de estas cositas hechas en tapia pintada con sus blancas fachadas, sus calles empedradas, siempre se conservaron. Las construcciones de tapia pintada, paredes de 70 centímetros de espesor hechas en tierra, ahí la pueden observar. Uno de los puntos más antiguos que tiene el pueblito, una capilla construida en piedra en paredes de 1 metro de espesor, que hoy en día es solo para matrimonios nacionales e internacionales. 316 años de fundada esa hermosa capillita que ustedes ven ahí. Frente acompañada con ella una ceiba bonga, 287 años, ese arbolito que ustedes ven ahí. Ese sí está bien hermoso. Esa ceiba pues ha sido testigo de todos los acontecimientos en Barichara, pues por la edad que tiene, ¿no? Mucha historia de ese arbolito. Debajo hay una yunta de bueyes elaborada en piedra por los talladores de Barichara. Cada uno es una piedra, ¿sí? Y se dejaron dar forma. Ahí se encuentran las 22 esculturas. Hoy por lo de la pandemia pues está cerrado todavía, pero ahí se encuentran en todo el parque 22 esculturas que hicieron el concurso. La ganadora del concurso fue Holanda. La obra se llama El Sol Naciente. Son 22 fuentes de agua en representación a cada país, una escultura, ¿sí? Su nombre Barichara pues siempre lo ha tenido desde la época de los indígenas. Era donde ellos ofrecían sus cultos a sus dioses, que era el sol. Por eso la capilla, como pueden observar, tiene imágenes por la parte exterior talladas, ¿sí? Una imagen indígena en el arco romano. En la parte alta tiene 2 monos y encima de los monos 2 soles. Ellos adoraban el sol y a los monos aulladores y monos rojos que habitaban en esta región. Esta es una de las calles más representativas de Barichara. La revista Cromos hace una postal de la revista aquí en este punto, y es de donde promocionan a Barichara como destino turístico. Esta parte nos muestra gran parte de la arquitectura de Barichara, que es una arquitectura romana pues hecha por los españoles, así marcaron ellos el territorio. La cúpula es una réplica del Vaticano. Este es lo otro que nos muestra Barichara, sus miradores. Miradores exclusivos porque Barichara pues su ubicación geográfica sobre una meseta, entonces nos permite estas hermosas vistas hacia el cañón del río Suárez. Cañón que viene desde la parte de Boyacá, por eso esa región
también tiene muchos fósiles, porque dicen que todo esto fue mar hace 120 millones de años. Estos son los caminos de herradura que se conservan aquí en Barichara, hoy en día patrimonio histórico de la humanidad, ya que en este territorio santanderiano se conservaron mucho estos caminos porque conectan municipios con corregimientos y municipios con municipios. Los caminos fueron construidos por los indígenas guanes y iban desde la Mesa de los Santos hasta norte de Boyacá y Cundinamarca antiguamente. Sus productos. Los indígenas guanes eran indígenas agricultores y artesanos, ¿sí? En esa época hacían los mejores tejidos y eso es lo que se ha encontrado como testimonio en algunas cuevas, algo que conserva también el Museo Paleontológico y Arqueológico de Guane, hecho por el padre Isaías Ardila Díaz, un historiador que en Guane pues se radicó y en esa parte creó ese museo que hoy se conserva desde 1970. Luego llegó un colonizador alemán llamado Georg von Lengerke, que fue el que los reconstruyó, los amplió y los conectó, haciendo 3 puentes muy importantes en esa época. Uno de esos puentes es el de la Batalla de Boyacá, el puente grande de Barichara y el puente Ruedas que atravesaba el río Suárez, un puente colgante que también era como el primer peaje que hubo en Colombia y era un peaje peatonal, donde pasaban más de 250 bestias, caballos y mulas, por eso fueron conocidos como los caminos de herradura. Se deforestó mucho y los caminos los llevó hasta Cartagena de Indias en esa época. Por estos caminos él con esos 200 caballos y mulas pues le dio trabajo a la mayoría de campesinos de estas regiones que transportaban pues la quinoa hasta Cartagena de Indias y ahí embarcarla y llevarla hasta Alemania. ¿De aquí arrancaban realmente el viaje? Todo el recorrido pues se hacía por todo lo que es la provincia guanentina, pues toda esa región, San Gil, que era una villa en esa época, Barichara, Guane, Zapatoca, de ahí pasaban al otro lado Barranca y ahí salían hasta lo que es Bolívar. Los caminos después los utilizó Simón Bolívar, por eso hay un busto de Bolívar de este lado. En 1819, días antes de la independencia, es donde él encuentra en esta parte un ejército que había sido conformado por una mujer llamada María Antonia Santos, nacida en Pinchote, Santander. Ella fue una de las mujeres que se paró en la raya, podemos decirlo así, contra los españoles, el virreinato español, y no se sometió. Entonces Bolívar, como él recorría los caminos, ella le brindó apoyo y por eso pues ella fue sacrificada en el Socorro, que ahí está su monumento, en esa parte de la iglesia. Pero fue una de las mujeres y ahí se caracterizan las mujeres santanderianas por ser bravas, por ser paradas en la raya, una mujer mayor de 2 hermanos que no se dejó someter bajo el virreinato español, y ahí es donde consiguen darle el golpe a los españoles pues independizar a Colombia de la esclavitud. Eso era lo que hacían los españoles en esa época. Los caminos aquí se conservaron, hoy en día van desde Barichara, comienzan una caminata ecológica, van hasta el corregimiento de Guane, del corregimiento de Guane pueden ir hasta Zapatoca, San Vicente del Chucurí, el Carmen del Chucurí, tienen conexión con La Fuente, Galán, el Palmar, el Hato y el Socorro Santander. Y de este otro lado tenemos la caminata que va hasta Jordán, pueblito que está metido entre el cañón del Chicamocha, y sube hasta la Mesa de los Santos. Entonces ahí están los caminos que se conservan aquí en Barichara, y lo que está buscando Patrimonio Histórico es tratar de reconstruir todos los caminos que se destruyeron cuando entró la nueva ciencia en los vehículos automotores y todo eso, que por hacer carreteras destruyeron cantidades de caminos y la gente los olvidó. La idea es que cuando venga gente pues hagan estas caminatas y conozcan esos pueblitos que se conservan también ahí en el tiempo, que están congelados en el tiempo, como Guane, Jordán, todos esos lugares, y así promover la parte del turismo, que es lo que beneficia a uno de estos pueblos que pues prácticamente quedaron pobres porque la economía decayó, que era la agricultura. Entonces, que sea el turismo. El colonizador Georg von Lengerke, él se radicó en Zapatoca y allí murió, así que dejó una descendencia de 500 hijos. Por eso es que nosotros fuimos a Galán y nos contaron una historia de ese colonizador, que casi todos son como descendientes de esa persona. Usted va a Zapatoca y la mayoría de gente es alta, mona y de ojos claros. Y por eso en Santander hay mucha gente con esos rasgos, con gente con los ojos claros, monos, altos. Porque Lengerke, pues, y aparte de la descendencia que hubo de alemanes, un asentamiento alemán,
que hubo en la parte de Bucaramanga antes de que él llegara aquí. Por eso él llegó acá a Santander, porque es que él viene huyendo del país por un homicidio que cometió en Alemania. Llega a Santander, pero era un hombre que no se quedaba quieto, sino que era comerciante, era arquitecto, o sea, tenía muchos méritos y cursos y todo eso. Y desde allí pues comienza a reconstruir caminos. Incluso cuando llega aquí a Santander, habla con los obispos que eran los que mandaban en esa época y deciden soltar a los presos y a cambio Ponerlos a trabajar. Ponerlos a trabajar, exactamente. Digo, los que quieran libertad, pues que trabajen y se la ganen. Y así reconstruyó todos los caminos, incluso empedramientos de pueblos como este, Barichara, que la mayoría de pueblos se empedró fue con los presos. Mejor dicho, ese señor era visionario. Exactamente, tenía una visión muy amplia, sí. Dijo, ¿quiénes más pueden hacer y pagar sus penas trabajándole al mismo pueblo, trabajándole a los mismos lugares? Y por eso, en honor a él, los caminos quedaron con nombre de Caminos del Enguergue. Y también hizo que el comercio emprendiera aquí en Santander. Ok. Es donde empieza Santander a despegar. Tenemos el cañón del río Suárez, ¿sí? Este río nace en la laguna de Fucan, en Cundinamarca. Recorre aproximadamente 150 kilómetros hasta conectarse con el río Chicamocha. En esa parte de allá, ahí se conectan los dos ríos y conforman el nacimiento del río Sogamoso. Ese desemboca en el río Magdalena. Entonces, como les decía arriba, el cementerio de Barichara es la muestra de la capacidad artística de los talladores en piedra, ya que se tallan esculturas en piedra. Antiguamente, las tumbas más antiguas que ustedes observan son las que tienen la cruz en forja, cruz forjada en hierro. Así se hacía tradicionalmente. Ya cuando fue evolucionando la parte de los talladores, que comenzaron a estudiar y todo eso y a capacitarse, comenzaron a hacerles imágenes del Sagrado Corazón, de la Virgen María en la misma piedra. Ya después comenzaron a hacerle representativamente algo alusivo a la persona, dependiendo de lo que hizo en vida, ¿sí? Y ahí se convirtió en tradición hace más de 15 años. Aquí a la derecha hay una réplica de la Última Cena de Gaudí. La original está en la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, España. Esta cena fue mandada a hacer por la familia Rodríguez Díaz, ya que ellos casi nunca han sepultado un muerto. Todos los han utilizado en método de cremación y conservar las cenizas ahí en esa cena. La parte de la bandeja se levanta y ahí van depositando todas las cenizas de esa familia. Los panteones y esa parte, lo que ustedes ven, las bóvedas grandes, son panteones. Esas son para cenizas. Las familias más pudientes de Barichara siempre han utilizado ese método de cremación. Otras familias prefieren, pues, como dicen, la echada de tierra encima, ya que la tierra de Barichara contiene altas cantidades de ácido y de óxido de hierro, y a los 5 años pues ya el cuerpo desaparece en su totalidad. Lo único que queda es el cabello. Entonces siguen sepultando los demás familiares y lo que va quedando es la piedrita como un recuerdo. Entonces deciden hacerle algo representativo para recordarlo por lo que hizo en el pueblito. Donde termina el caminito en piedra, donde hay una virgen, ven a la izquierda que hay una bandola, un arbolito y un sombrero hecho en piedra. Era un músico, compositor, se llamaba Trino Angarita Cadena. Él se caracterizaba por ser un hombre muy alegre y que componía sus canciones debajo de un árbol. 3 cositas que lo identificaban: su sombrero, el arbolito en el que se sentaba a componer y su bandolita, que nunca le faltaba. Allá pueden ver la de un carpintero, esa que tiene el balconcito allá derecho. Este es el mirador, allá derecho ven el balconcito, una ventanita. Era un carpintero, entonces ahí le hicieron el balconcito porque era un hombre, fue uno de los hombres carpinteros de Barichara que hizo la mayoría de balcones de las casas coloniales de varios barrios de aquí de Barichara. Entonces era un carpintero muy bueno, buenísimo. Mire, por acá está la de un albañil, un maestro de construcción, ahí se llamaba Trino. Un poco de historia. Todas sus herramientas allá en piedra, ahí en la... Encima le hicieron la casa de él, que la construyó él mismo. Entonces le hicieron la parte de arriba con su tejita de barro, debajo del sombrero, las herramientas. Hay un agricultor, cultivaba su
cebolla junca, esa que tiene las rosas. Y ahí Sí. hicieron la cebolla y el sombrero. Ve, qué curiosos. Súper bacano. Por acá hay un escultor, un tallador de piedra. Vean, esa que tiene la mano. Representación al trabajo que hacen con sus manos, una escultura de un Cristo crucificado con una mano sosteniendo lo que es la mano del tallador, ya que ellos todo lo hacen a mano, porra y cincel. Es un trabajo 100% duro, digo yo. El tallador demoraba 10 años tallando piedra y moría de cáncer en los pulmones. Esta de acá es una profesora de preescolar. Allá tiene la cartilla de Nacho Le decía. Ay, sí. Debajo el borrador, la tiza cuando era en pizarrón. El ángel representa a los niños y el libro que tiene el ángel tiene las figuras geométricas planas, las vocales y los números. En esa época solamente escribían fecha de difusión, o sea, de que moría la persona, no le registraban la muerte de nacimiento. Pero ahorita es que fecha de nacimiento y Desde ya hasta. no se le conoce. Exactamente. El cementerio se identifica por eso, el cementerio es como un museo. Son puras Puras artes. esculturas, exactamente. Obras de arte más que todo. Segunda iglesia que se funda en Barichara, pues los españoles buscaban la forma de encontrar a los indígenas guanes y atraerlos. Le hicieron templos por todos los lugares en Barichara porque era su Mejor lugar de dicho. descanso. Entonces le hicieron esta capilla que también, ahí también está la parte de arriba, las figuras. Las figuras. Ahí tienen las figuras. La capilla tiene aproximadamente 300 años, casi lo mismo que lo de Santa Bárbara. Son capillas contemporáneas, tienen la misma arquitectura, la misma forma, lo único que cambia es el campanario, este va a la izquierda y aquel a la derecha. Las capillas, pues por el espesor de las paredes, que son de ese gruesor, y su techo en bareque, pues son muy oscuras. Se hizo gracias a un mexicano que llegó aquí a Santander hace más de 20 años y descubrió que en el territorio se daba mucho la fibra del fique, se trabajaba con el fique. Esa fibra y la convertían en papel a la antigua técnica egipcia, que era con el papiro. Entonces enseñaron en Barichara como Belisario, aprovecharon que Belisario era un hombre enamorado de la cultura y estaba tratando de recuperar esas artesanías que se hacían con fibras naturales que no tenían la necesidad de dañar el suelo ni nada de eso. Entonces crearon la fundación San Lorenzo, un taller de papel donde se trabajan 10 mujeres madres cabezas de hogar con la fibra de la planta de pique y de piña. Y así van enseñando a los niños de las 17 escuelas veredales de Barichara a seguir haciendo el papel con fibras naturales. Entonces la fundación está para todo el que viene a Barichara y lo visita, conozcan cómo se hace el proceso de papel. Entonces estas bodegas quedaron abandonadas. Entonces estas son una de las huellas que dejó Belisario Betancur aquí. La otra es la del taller de artes y oficios. A los jóvenes, ya que salen de la escuela, graduados, a hacer los trabajos que hacían los guanes con barro, de alfarería, de tallados en piedra, o sea, todo lo tradicional de la región. Entonces, con las huellas que dejaron aquí estas personas y que siguen dejando, porque todas las generaciones que van pasando por las escuelas pues se van capacitando ahí y ya salen con algo para salir adelante. La mayoría de artesanías que se trabajan acá es de jóvenes que han salido de esa fundación. Sí, la mayoría de artesanías, alfarerías y todo eso que se venden en los almacenes de aquí son hechas de manos de los baricharas. Mano de obra local. Exactamente. Y producto local. Producto local, y así promueve pues que la economía de Barichara se balancee. Exacto. Se balancee, que todos vivamos del turismo. La gente ya del campo se está motivando otra vez en los productos, las hortalizas y todo eso. Y así se benefician ellos también del turismo. El sector del Salto del Mico. Un día hicimos una campaña, pues la promovió en los mototaxistas, porque podíamos hacer una jornada, pues estaba algunos de la cuadrilla de barrenderos que él tiene, pues si nos apoyaban a limpiar todo este mirador, tenemos guadañas, yo me metí allá abajo allá, recogimos todo ese basurero, lo limpiamos y otra vez mire cómo. O sea, la mayoría, no es la gente de aquí, ¿no? La mayoría de personas que vienen de que no tienen cultura ni nada de eso. Y ¡guau! Tiraron el tapabocas. A ver cómo huele el tapabocas aquí.
Al final de esta historia por Barichara, vale la pena recordar el cacique Guanentá, líder indígena del pueblo guane, que se opuso con gallardía a las violaciones y genocidios cometidos por los conquistadores españoles y la iglesia, que usurparon la riqueza y la cultura de la época. Así, acorralado y solo, en 1549 sube a un solitario risco cuando el ocaso se encendía. Su fin la historia ha callado, mas la tradición refiere, ya en lucha inútil vencido, su salto heroico a la muerte, ante la mirada muda del río Umpala en la mesa de los santos.